12 de noviembre, Laboratorio de Análisis Genómico del Estado. Son las 4 de la madrugada y las luces fluorescentes blancas parpadean sobre una mesa de metal estéril. En el centro exacto de esa mesa fría descansa un objeto aparentemente trivial, una linterna táctica de aluminio negro de $90, oxidada por la humedad y cubierta de lodo endurecido. A primera vista es la clásica herramienta que cualquier campista nocturno o cazador aficionado podría extraviar por accidente en un sendero boscoso. Sin embargo, bajo la penetrante radiación de una lámpara ultravioleta pura, el barril corrugado e inferior de esa linterna oscura acaba de revelar algo tan inmensamente macabro y perturbador que el jefe y experto del laboratorio tuvo que sentarse pesadamente en su taburete para asimilar el golpe espeluznante de su propio hallazgo. El líquido luminiscente que ahora brilla intensamente ante sus gafas protectoras, incrustado entre los gruesos surcos del agarre metálico, no es sudor de una mano nerviosa y definitivamente no es la escasa sangre fantasma que se halló semanas atrás en el teléfono móvil destrozado. Es saliva humana desecada y la asquerosa concentración salival localizada exclusivamente en el tercio inferior del objeto cuenta una historia silenciosa de horror agónico, dibujando un cuadro psicológico criminal aterrador en la cabeza de los investigadores. Para poder realizar el bestial secuestro de Nancy Guthrie en la cerrada bruma del amanecer, el atacante despiadado calculó implacablemente una brutal necesidad siniestra. Requería tener sus dos manos completamente libres y desocupadas para utilizar simultáneamente una fuerza brutal, inmensa, mientras a su vez precisaba desesperadamente poder iluminar el frondoso y tupido barranco frente a él para arrastrar a la víctima con total agilidad por entre los troncos punzantes y pinos espinosos, esquivando las trampas mortales de la densa maleza del bosque hacia su propio vehículo oculto sin tropezarse. La desgarradora conclusión reconstruida por los expertos esa fatídica noche es irrevocable y clara a los ojos de la ciencia. Durante al menos 10 larguísimos minutos mortales de forcejeos, agonía pura y forcejeos letales mudos contra la vida, ese oscuro depredador cobarde sostuvo interrumpidamente esa fría linterna táctica metálica, apretándola rabiosamente entre sus propios dientes, introducida violentamente en su boca como un perro llevando un hueso metálico pesado. Esta no es una de esas supuestas teorías descabelladas, arrojadas al azar en los viles y tóxicos foros de chismorreos en Internet que vimos devastar el mes pasado el frágil corazón roto de los residentes vecinos. Es un espantoso testimonio científico extraído quirúrgicamente del infierno por la doctora Evelyn Vance, una de las peritas forenses independientes y expertas en genética molecular forense más temidas en el país por los criminales. Ella no solo amplifica un código genómico en un ordenador para generar un aburrido gráfico de barras como hacen otros burócratas. Ella y su escuadrón leen minuciosamente el dolor impreso en el residuo anatómico microscópico humano. La doctora Vance presentó al fiscal un dictamen irrefutable hace 12 horas y cerró cada vía teórica errónea y obsoleta del Departamento Antiguo de la Policía de un brutal portazo. La cantidad abismal y monstruosa del residuo biológico recolectado a través de delicados hisopos de algodón quirúrgico de dentro de los surcos estriados de la boca roscada de esa pesada linterna no solo incluía moco mucoso clásico y degradado o restos de desayuno del acosador anónimo. Lo que extrajo fueron grandes cúmulos de espesas y robustas células epiteliales pertenecientes a las frágiles encías internas y la propia pulpa de los labios rajados del sospechoso.
Células gruesas que fueron literalmente arrancadas de tajo de su propia boca a raíz de una brutal presión excesiva mandibular ejercida en pleno momento de estrés puro psicópata humano. El atacante mordió con tanta maldita furia desesperada el durísimo cilindro metálico táctico frío que se laceró a sí mismo en medio del violento frenesí de suprimir los gritos desgarradores por auxilio e instintos asfixiados de supervivencia tenaz pura de nuestra añorada Nancy. Esas asombrosas y minúsculas células rasgadas no solo representan un perfil generalizado pobre e incompleto, sino que equivalen a poseer directamente en estos instantes crudos, procesales y contemporáneos a toda la historia vital biológica y el sagrado libro genético entero e incorruptible de este ser humano cobarde y todos esos sucios secretos familiares, generacionales de su genealogía, descansan actualmente a libre disposición tecnológica aplastante dentro del microscopio enfocado del maldito gobierno estatal contra el depredador intocable, un perfil infinitamente más sólido que aquel confuso primer rastro minúsculo encontrado inicialmente en un sucio botón sobre un triturado móvil abandonado, 100 veces más rotundo, robusto y jurídicamente destructivo. En resumen criminal, acaban sencillamente de arrebatar el boleto dorado indiscutido, directo definitivo hacia la misma celda perpetua estéril o la Cámara de Ejecución Estatal fulminante y sin atenuantes legales para aquel monstruoso desconocido de la tétrica niebla húmeda. La contundencia bestial de todo esto destruye también al instante esa gigantesca bola de nieve destructiva mediática, desquiciada, perpetrada recientemente por toda la patética y asquerosa muchedumbre armada de fanáticos inmorales, desalmados, grabando videos al analizar bajo el prisma científico puro y duro que esa pesada y ensangrentada linterna portaba grandes dosis íntegras no contaminables del ácido orgánico vital oculto y extremadamente bien reservado, gracias a esas profundas e impermeables gredas labradas profundas, puestas en el agarre del aluminio aeronáutico estriado táctil, se comprende dolorosamente que las huellas pesadas torpes o el estúpido vandalismo sin respeto previo y asiduo cometido estúpidamente sobre aquel pobre terreno ajardinado del vecindario que los insulsos justicieros virtuales inútiles provocaron cruelmente la semana pasada, aplastando la posible fina pista con la puntera de sus ridículas suelas embarradas. Felizmente para el caso judicial total, no pudieron estorbar de un modo francamente fortuito y puramente glorioso al 100% debido a las leyes orgánicas y la protección física estructural impermeable del casquillo encastrable contra la incesante lluvia constante fría de las madrugadas, ese letal trozo de metal negro caído y perdido relata implacablemente a esta nueva mente criminal bestial al revelarnos y exponer a luz pública de un plumazo definitivo lo siguiente: cómo, cuándo y por qué diablos dejó tirado y percatarse o no de aquel aparato vital y primordial para ubicarse geográficamente entre árboles y no caer desvalido él también aquel sombrío día nublado que asesinó toda tranquilidad familiar del Estado y escapó ciego al volante. La pericia balística y lógica nos demuestra de inmediato con una elocuencia pasmosa sobre el suceso letal cronometrado de aquel atroz secuestro al aire libre y el por qué abandonó forzosamente el hombre aquella reluciente linterna recién masticada, mordida desesperadamente y vea pues lo de congelado frío de pura prisa temerosa.
Evidentemente la luz se le resbaló, asquerosamente violentada en sangre y espasmos, perdiendo momentáneamente el agarre firme sobre los molares inferiores apretados contra ella, un resbale trágico en segundos ocasionado a raíz de que la víctima, arrinconada despiadadamente por la fuerza bruta, aplastante y en un agónico éxtasis máximo heroico de pura heroica supervivencia, sin duda golpeó salvajemente y a ciegas con la firme y desesperada rodilla temblorosa en dirección brutal al torso, desestabilizando forzosamente un instante breve de la caminata hacia las peores tinieblas, la rígida, la mandíbula letal de este monstruoso verdugo acechador, sin rostro frente al viejo puente boscoso alejado y vacío de paz alguna, que se levantaba y hundía tétrico sin remedio a metros apenas del arroyo del molino rural. El golpe imprevisto fue tan sorpresivo y audaz, propinado en feroz y digna resistencia de Nancy por su vida contra lo impensable, que el agresor aturdido no tuvo una milésima de segundo para recuperar el costoso foco incandescente perdido del crudo suelo helado húmedo que yacía ya encriptado. Probablemente un perro ajeno ladró a lo lejos aterrado, interrumpiendo un letal silencio total. Probablemente otro coche inusual, transitando errante y luminoso mero, un cuarto silvestre, espantando, alertándolo de modo frenético a echar a andar asustado, corriendo despavorido al refugio, arrastrando el pesado cuerpo y dejando asquerosamente servida esa huella imperdible de manera incautada su cruel ego. Ese maldito y minúsculo instante caótico regaló sin calcularse un enorme trozo imborrable de sí mismo, aturdido para clavar directo luego en ataúd judicial sin piedad legal a tan tétrico agresor en algún punto próximo y fatal, gracias a esta luz de justicia sin clemencia futura, al jurado nacional insobornable de la historia americana reciente, donde sus lágrimas falsas no existirán de excusas al patíbulo en juicios y tribunas cerradas, blindadas, donde se ríen criminales de los llantos. Este apabullante y milagroso hallazgo genómico permite ahora utilizar la tecnología que todos y cada uno en el mundillo clandestino, asesino, criminal, tanto evitan escuchar, delatarse, nombrar para infundirse el pánico irracional. La llamamos genotipificación predictiva física y es esencialmente brujería empírica con matemáticas asombrosas a base de sangre para arrinconar hasta acorralar de frente contra paredes a las basuras letales fugadas por meses con identidades fantasmas aterradoras que huyen con la mentira que el lúgubre tiempo tapa las peores crueldades. Lo que hoy se elabora secretamente mientras oyes horrorizado esta sombría reconstrucción descriptiva letal, no es una tonta y errada suposición barata ni bocetos irreales inexpertos con rasgos a medias y genéricos que nadie distingue, sino algo escalofriante, de un margen del 0% en equivocación científica biológica aplastante para descifrar totalmente a este sombrío depredador desalmado, criminalmente culpable absoluto, sin tapujos, hasta ahogarle el sueño en noches frías, sintiéndose literalmente para sí mismo en su refugio cobarde ajeno, devorado por el sistema informático federal más crudo y destructivo contra él, y cada átomo perverso, miserable, oculto, que encriptó creyéndose un hábil genio imbatible del silencio del terror sobre el pueblo paralizado de dolor perpetuo, en angustia fúnebre dolorosa, por los suyos, sin justicia soñada en lo sombrío. A partir de esa gruesa e irrefutable colección escupida de la viscosa saliva atrapada allí y extrayendo esos masivos cúmulos puros de sus adentros dentales ensangrentados, desgarros asquerosos extraídos sobre cada letra inscrita, profunda, táctil, metálica, de esa vil
estructura fría bajo las sombras y tierra, el propio gen, este traidor interno corporal de su organismo inmensamente ruin e imputable, irrefutable, directo, le ha vendido totalmente frente a todo el peso burocrático, letal, invencible, inquebrantable, policial implacable y vengador absoluto al mundo desesperado de verdad, para hallar el final al letargo de la desalmada oscuridad, para la adolorida, inmensa y pura Nancy eterna, que no deja extinguir jamás por derecho celestial del inmenso firmamento humano, la sagrada de la búsqueda pacífica hacia casa, amarrando los cabos sueltos mortales sin control o mentiras banales, infundadas, letales sobre su honra pura, lastimada impunemente. Con estas células completas, íntegras, escupidas en la frenética desesperación al morder sin contemplaciones, por controlar y lastimar salvajemente lo inocente y amado que se apagó bruscamente y cruel bajo una espesa neblina del infierno, la mañana fatídica, sombría, helada, desgarrada, violentísima, que aún duele hasta calar brutal a cada residente inocente puro, asediados de amargura de lágrimas, los científicos de los laboratorios no solo poseen simplemente, y te destaco, el terrorífero asombro letal, forense, implacable, brutal, que no deja dormir al asesino sin perdonar lo legal hoy mismo, el perfil o sexo ya establecido anteriormente, sino un mapa digital de altísima resolución, incuestionable física, contundente e incorruptible y exacto, inconfundible, irrefutable, con una aproximación devastadora, total, inquebrantable a nivel mundial para sus juicios posteriores en salas blindadas y llenas de sollozos adoloridos, justos y necesarios exigidos. Saben y determinaron contundentemente, sin fallo posible, tras los filtros profundos e inhumanos, fríos procesadores matemáticos de las supercomputadoras gubernamentales secretas, trabajando 24 frenéticas e imparables, insomnes y veloces horas sin cansancio, tras los cristales aislados esterilizados forenses apartados, el puto color cristalino inmutable, exacto y tonalidad minuciosa, biológica real, precisa, invariable total, desde el vientre cruel, donde fue concebido sin alma al nacer, para luego arrasar sin miramiento ni razón justificada a lo oscuro sus ajenas víctimas, de sus sucios, cobardes ojos. Saben perfectamente en el laboratorio blindado para ahogar todo su patético infierno sin misericordia penal del jurado, que no da concesión a monstruos irreconocibles y desapegados en brutalidad del sentido empático existencial, la raza exacta y el contorno ocre biológico con el color putrefacto y oscuro, perverso, opaco, ineludible, exacto biológico, irrepetible, genético y profundo tono inalterable de su cobarde piel fría oculta, reconocen irrefutable, genéticamente aplastando la forma asombrosamente de los pómulos angulares y hasta averiguan brutalmente expuesto la tendencia hereditaria indiscutible para calvicie prematura del agresor cruel, junto a la probabilidad extrema, incuestionada, real, anatómica, contundente de enfermedades físicas particulares cardíacas del individuo perverso, de esa maldita mañana, asesino e inhumano, despiadado e irrecuperable, asquerosamente cobarde, de callejón turbio e imperdonable, y vacío, amparado por impunes silencios asquerosos cobardes, del destino a la suerte trágica, atroz ajena, de la cual disfrutó reír por cretino ego y estupidez macabra, oscura, enferma, inhumana. Todo esto le destruirá incesantemente como roca letal contra cristal puro la tonta frágil burbuja cobarde, construida bajo fango irreal con la esperanza que jamás las sucias mentiras forzadas dieran un minúsculo espeluznante destello real y luminoso, irrefutable, fulminante, que se encargase directo sobre él arrastrarlos ante rejas perennes o camillas grises ejecutadas, gélidas, pálidas por castigar sin piedad y absolutos perdones
a monstruos puros, sueltos, irreconocibles del mal puro. Todo, absolutamente todo, desde el núcleo atómico espeluznante del criminal, está hoy a plena vista, revelado del microscopio. Han configurado así un asombroso, implacable retrato hablado tridimensional, en colores vivos y contornos feroces, nítidos, que no proceden remotamente del recuerdo aterrado, nublado, infértil, doloroso y confuso, fallido, estúpido, defectuoso y maleable, pobre humano ni mediocres, sino por consiguiente procede directamente brutal, exacto, implacable, irrefutable y frío del inquebrantable mandato microscópico, inviolable, inmensamente asombroso, incólume de su misma esencia sanguínea, de basura innegable del sistema del jurado feroz, insobornable, contundente, biológico, y del sistema del FBI y fuerzas federales brutales, aplastantes, vengativas, armadas conjuntas, unidas bajo el sagrado objetivo irrevocable, sagrado, intocable, que clama el llanto desolado, infinito, incalculable para ella, destrozada impunemente. Todo es real. Todo esto no deja espacio a ningún error o defensa pagada, corrupta, sucia, mentirosa por abogados de saco estúpido, fingiendo dudas absurdas, ridículas en el estrado frente al mazo inmutable, gélido judicial letal que cierra condenas absolutas sin fin a escoria inadaptable, en celdas putrefactas merecidas para todo lo perverso, asolador, trágico, brutal, irreconciliable de los verdugos mudos en parajes y senderos inhóspitos, para indefensas presas de rutinas normales trágicamente interrumpidas, oscuramente, sin tan de dolorcito, letal, ahogado, puro e irrevocable bajo todo su silencio inhumano, oscuro, frío de atardecer lúgubre que encierra su monstruosa, insondable e indescriptible insondable de la cobarde y estúpida brutal acción asesina, fría y muda a su inocente vivir de manera imperativa y absoluta, innegociable, a nivel inquebrantable de este espeluznante y alucinante horror, misterioso, perturbador y frenético, misterio estático, frustrante, lleno de infinitas pesadillas en vigilia oscura, letárgica, desesperanza agobiada. El reloj ha comenzado incesante a retroceder, veloz y siniestro, amenazantemente y perverso, irrefrenablemente sin frenos posibles, a este sádico, atorrante perpetrador del horror impensable, sin rostros, asfixiado, sudoroso, en la cobarde y tonta penumbra de su tonto muro invisible que ya se caen hoy a piezas sobre sí arruinado. La red gigantesca, brutal, digital, genealógica, sin contemplación, y la inmensidad aterradora, abismal, policial, ya lo persigue de frente, olfateando como lobos sin cadenas, sedientos, feroces, el mismo rastro de su sucio escupitajo maldito, del habernos escupido estúpidamente sobre hierro táctil estriado olvidado. Y cuando finalmente pateen salvajemente esa maldita y cobarde puerta de mierda y falso refugio suyo frente a él, acorralado sin oxígeno bajo toda la brutal ley, impaciente, sedienta, rabiosa, clamada celestialmente del mundo justiciero, en silencio, roto, atronador, oscuro, incesante, para que cierre el maldito espeluznante circo interminable, doloroso, para devolver inminente para la dolorida, profunda y eterna alma lastimada, desgarrada sin compasión que hoy todos buscamos, sin poder descansar del lúgubre dolor inmenso. Descubrirá a horror extremo que por la más diminuta e inmensa, tonta, brutal e inhumana, estúpida, microscópica gota desapercibida que derramó en la helada mañana sombría neblina entre árboles y senderos mortales, asombroso sin testigo frente a su pobre indefensa, acorralada, letal.
jamás de ninguna asombrosa y vil manera retorcida, jamás escapará ahora mismo y en lo que resta brutal del final fúnebre, miserable, sombrío, cruel de tu propio mundo, impensable, arrinconado, de las crudas, letales esposas de tu final gélido mortal, del encierro definitivo de dolor que impusiste antes tú al inocente por placer, cobarde del dolor perverso, ruin, miserable humano, del terror y la mentira vacía, letal, irreconocible y maldito, oculto, del castigo judicial, sin misericordia alguna, a pagar y arder de manera perpetua en el sombrío atroz de tus espantosos actos a su asquerosa existencia vacía y de incalculable, insoportable terror infinito, pagaderos bajo las losas tristes, heladas, irrefutables.